Buenas tardes. La tarde de hoy estamos acompañados de nuestro experto temático. Él es Federico, él es literato, director de la biblioteca del Colegio Moderno y hoy nos va a acompañar para contarnos un poco acerca de las relaciones que puede haber entre historia, literatura y la cultura como un eje esencial del patrimonio. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿cuál crees que es la relación que hay entre los sucesos históricos y la cultura? Bueno, pues sin duda los sucesos históricos marcan patrones que finalmente van a ser absorbidos por la cultura y que van a marcar unos derroteros dentro de la cultura. En el caso colombiano particularmente, podemos ver cómo determinados eventos, el 9 de abril, la Guerra de los Mil Días, la masacre de las bananeras, terminaron siendo grandes ejes de temáticas culturales, no solamente en la literatura, sino también en el arte, en la cultura, en las artes plásticas en general. Eso lo podemos ver porque un país como Colombia, tan arraigado en unas costumbres y tan arraigado en unos sucesos y donde la historia ha marcado el carácter de los ciudadanos, pues nos damos cuenta que de alguna forma ha sido el arte y ha sido la literatura los que de alguna manera han narrado esa historia desde el reverso de la moneda, desde el ángulo opuesto, desde el lado de los vencidos. Se decía que en Colombia no se había hablado en los textos de historia de la llamada masacre de las bananeras, hasta que García Márquez hace una metaforización y una transposición poética de todo eso y termina convirtiendo los muertos que tuvo lugar esta masacre en 3.000, 5.000 muertos que iban en unos vagones de trenes, o sea, lo llevó a una magnificencia poética que hizo llamar la atención de todo el mundo lector sobre ese evento. Entonces, sí nos damos cuenta y nos damos cuenta en narradores muy jóvenes, en escritores muy jóvenes, en los poetas colombianos, nos damos cuenta cómo esos eventos históricos pues han marcado como un eje transversal que atraviesa la cultura y la literatura. Bueno, ya que lo mencionas, tristemente la historia, especialmente colombiana, ha estado marcada por la sangre, por acontecimientos un poco catastróficos. Movámonos de masacre, hablemos de la masacre de Poseto. Concretamente, ¿cómo crees que la masacre de Poseto pudo determinar la cultura bogotana? Hay un bello ensayo de un escritor caleño llamado Fernando Cruz Cromford y ese ensayo se llama Las ciudades literarias en la crisis de la modernidad y habla como de 6 tópicos de los cuales hay que rescatar para que una ciudad se convierta en una ciudad literaria. Y uno de esos tópicos es la ciudad como escenario cultural del crimen, cómo ciertos crímenes elevan a una categoría de literatura a ciertas ciudades del mundo. Entonces uno puede identificar ciertas ciudades, tanto en el cine como en la literatura, por los crímenes que han ocurrido, por los eventos que de alguna manera lo llevan a que sea un escenario ideal para construir eso. El cómic ha dado cuenta de eso. No en vano, Ciudad Gótica, Metrópolis, han sido ciudades que han sido inmortalizadas en el cómic de alguna forma por que los superhéroes están luchando contra el crimen y están luchando contra el terrorismo y están luchando contra los criminales como tal. En este caso, pues Bogotá no se queda atrás y hace mucho tiempo Bogotá es un escenario literario. Desde el 9 de abril, cuando hay muchas novelas que hablan desde distintos ángulos, desde el lado de la víctima, desde el lado del victimario, desde el lado de los protagonistas de los hechos, desde una cámara desde arriba que ve absolutamente todo, es un hecho que ha sido narrado y llevado a la literatura. En el caso de Poseto, siento que fue un hecho que marcó tanto la vida de la ciudad, que se convirtió ese lugar en un lugar emblemático de ese escenario cultural del crimen del que hablaba Cruz Cromford, como lo es Bogotá, y que marcó a una generación que de pronto sabía que Bogotá era una ciudad insegura o que era una ciudad donde podían ocurrir crímenes menores todos los días, pero al ocurrir una masacre de esta categoría en un lugar muy céntrico, en un restaurante tan exclusivo, por un personaje con unas características de personalidad también muy complejas que hacen que sea mucho más interesante como todo ese escenario literario,
pues sin duda lo convierte en un hecho cultural de la ciudad. Bueno, finalmente en todo el discurso hay una línea transversal que podemos ver y es el papel de la literatura. Quisiera que explicitaras eso, cuál es la relación que hay entre estos tres ejes, cultura, historia y literatura, concretamente en el caso de la masacre de Poceta. Pues sí, sin duda es un hecho literario porque se habla que el cuento, por ejemplo, el cuento debe narrar de alguna manera un crimen, por poner un ejemplo, y la novela debe ahondar en el criminal, o sea, en la personalidad de unos personajes y de unos protagonistas. Aquí tenemos un escenario, tenemos un crimen rodeado de una serie de hechos, pero tenemos la característica de un personaje muy especial y muy complejo como lo es Campo Elías, el asesino de Poseto. Todo su componente de veterano de Vietnam, de un hombre misógino, de un hombre con una relación tormentosa con su mamá, pero además de un personaje fascinante en el mundo de la lectura que se metía todo el día a la biblioteca de la Universidad Javeriana porque estaba obsesionado con los personajes duales, o sea, los personajes de dobles personalidades. Y esos personajes duales lo llevaron a apasionarse por Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y esto lo llevó a que asistiera a algunos cursos libres de literatura en la Universidad Javeriana hacia el año 85 más o menos, año en el que comienza a estudiar Mario Mendoza su carrera de literatura. Entonces Mario Mendoza llega a entablar una relación con este personaje porque Mario Mendoza también le apasionaban los personajes duales, le apasionaban los poetas malditos, le apasionaban los personajes marginales, personajes que de alguna manera van a aparecer retratados en gran parte de la saga narrativa de Mario Mendoza, donde trata de reconstruir una ciudad como Bogotá desde el crimen, desde lo sórdido, desde lo esperpéntico, y que creo que logra un mundo fascinante. Ahí él logra una relación directa con Campo Elías, entonces creo que la relación entre estos tres elementos es totalmente directa y la literatura logra descifrar en clave de poesía, en clave de psicología, logra descifrar todos esos signos y todas esas claves que aparecen tanto en la historia como en los grandes asuntos culturales. Bueno, estoy muy gratamente sorprendida. Creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por tu asistencia y por tu gran discurso al respecto. No, muchas gracias a ti. Simplemente es un episodio de la vida bogotana que yo viví como adolescente, que me impactó mucho y que luego pude recrear a través de esa novela tan conmovedora y tan fascinante como lo es Satanás de Mario Mendoza, que gana el premio Biblioteca Breve, que es uno de los premios más importantes de literatura en habla hispana.